Bienvenidos al módulo 2. Vamos a seguir hablando de otro modelo de comunicación, que es el que realmente se utiliza el día al día, que es el TCP/IP. Vamos a hablar de los diferentes direccionamientos de IP, las clases de redes que existen, que están subdivididas en clase A, clase B, clase C, de prueba. Y vamos a mencionar ya lo que son los direccionamientos IP privados, el RFC 1918. Vamos a empezar entonces con el modelo de TCP. El modelo de TCP/IP surgió por el Departamento de Defensa, como en 1970, por ahí. Realmente no importa la fecha. Y surgió por la necesidad de tener cierta comunicación confiable en caso de que ocurriera algún tipo de guerra. Los Estados Unidos querían asegurarse de poder mantener la comunicación entre uno y otro. Realmente de aquí surgió, de lo que era el DARPA. Como ustedes pueden ver, el modelo TCP/IP, a diferencia del de OSI, solamente cuenta con 4 capas. Ahora bien, tiene 4 capas, pero tiene la misma funcionalidad de las 7 capas del modelo de OSI. Simplemente están englobados en capas diferentes. Hay algunas que sí van en relación de uno a uno, hay otras que no, como pueden ver. Lo que es la capa de aplicación, aquí es donde se encarga, como voy a mencionar otra cosa, porque acuérdense que nosotros hablamos de esto ya en la clase anterior. Entonces aquí tenemos lo que es encriptación, decriptación, compresión, y se definen los protocolos de los programas que se van a comunicar. ¿Okay? Pero en esencia, la capa de aplicación del modelo de TCP/IP engloba lo que es la capa de aplicación, presentación y sesión del modelo de OSI. Entonces seguimos con la capa de transporte, que va a una relación uno a uno con la capa 4, que es donde manejamos dos protocolos específicos que se encargan de la comunicación. Tenemos entonces la capa de internet o la capa de red, que viene siendo también donde tengo el direccionamiento lógico, enrutamiento de paquetes. Y tenemos entonces ya lo que es la capa de acceso, en la capa de abajo, que realmente va a hacer una relación específicamente con la capa 2 del modelo de OSI, que es lo que se encarga de los protocolos y esta data que viene bajando de arriba, que ha sido encapsulada hasta llegar ya a esta capa, y la preparan entonces a los medios distintos que se pueden utilizar para envío físico. Ya hablamos anteriormente de específicamente cada una de las capas, qué hacía cada una de las capas cuando hablamos bastante ya en el modelo de OSI. Aquí lo que vamos a ver ya es su funcionamiento, su día a día, qué trabaja en cada una de estas capas. En la capa de aplicación tenemos ya los diferentes protocolos. Tenemos Telnet, que es una terminal de emulación, que básicamente, no sé si la han utilizado o no, que es un programa que me ayuda a conectarme a distintos equipos para poder configurarlos como si físicamente yo estuviese ahí. Tenemos FTP, que tanto un protocolo también es una aplicación que se usa para envío de archivos, el File Transfer Protocol, que usa el puerto 21 y el puerto 20, dependiendo si es el Control Channel o el Data Channel. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, simplemente le estoy dando como cierta idea de cada uno de estos. Tenemos el Secure Shell, que al igual que el Telnet me permite comunicarme a los equipos, pero ahora de una manera segura. Todos conocen lo que es el HTTP, que es lo que usa el browser, el Mozilla, el Firefox, para conectarse con ese protocolo a los servidores de web, y organiza la data y se la despliega a ustedes por la pantalla. Tenemos el Simple Mail Transfer Protocol, que principalmente es para enviar correos desde su cliente a los servidores y entre los servidores. Y aquí entonces el servidor guarda esta información y espera que el POP3, que antes era POP2, saque esa información de los servidores cada vez que sea necesario. Tenemos el IMAP, que también es para tomar los correos que tenemos en los servidores, pero es un poquito más avanzado porque sincroniza, nos ayuda a la búsqueda de los mensajes que también estén en el servidor. Y tenemos lo que es el Simple Network Management Protocol, que hay varias versiones. Hasta ahora tenemos la 1, la 2, la 2C y la 3, que es ya la más actual, que es un protocolo que se encarga del manejo de los equipos que tenemos en la red. Yo tengo varios equipos, switches, routers, ASAs, firewalls, donde estos le mandan la información usando SNMP
a un sitio central donde yo puedo entonces manejar todos mis equipos, ver el procesador que está utilizando, la memoria que está utilizando y cualquier error que yo haya configurado y que le haya designado, que lo envíe. Más adelante vamos a hablar un poquito de TCP y UDP. Ya ustedes saben que uno es para envío confiable, uno es envío no confiable. Y vamos a hablar entonces de los protocolos que existen ya en la capa de internet, que principalmente tenemos el IP. Además del IP también tenemos el ICMP, tenemos el ARP o Address Resolution Protocol, tenemos el Reverse Address Resolution Protocol. El ICMP principalmente para el bien funcionamiento de mi red, pero vamos a hablar del ICMP ARP y RARP más adelante, y ya entonces en la capa de abajo tenemos los diferentes formatos o protocolos de envío de la información en cuanto a la capa 2 y capa 1 del modelo de OSI. Vamos a hablar entonces de TCP. Lo que ustedes están viendo es un paquete de TCP donde tengo source port y destination port. Los puertos se utilizan mayormente para poder dividir, segmentar las diferentes comunicaciones de los diferentes programas que tengo conectados. Entonces, el TCP, acuérdense que maneja lo que es la conexión confiable, crea una conexión virtual. Para esto usa también lo que se llama el sequence number, que es lo que ustedes ven ahí, y el sequence number es lo que me asegura que los paquetes que son recibidos se ponen en el orden correcto, y de esta manera yo me doy cuenta si faltó algún paquete, entonces y este se retransmite. Tenemos el acknowledgement number, que es lo que la otra computadora que está recibiendo me dice que es lo que él está esperando, los próximos paquetes. Yo le envío paquete 1, 2, 3, 4, porque tengo un Windows size, que lo ven abajo, de 4. Él me va a mandar entonces que él va a recibir el 5, 6, 7 y 8. Obviamente no funciona de esa manera. Lo estoy poniendo de una manera muy simplista, pero en esencia eso es lo que hace. Tenemos el checksum. El checksum principalmente, como TCP no confía en las capas inferiores, él verifica que su paquete o segmento esté correcto, que toda la información que se haya recibido esté correcta, esté en buen estado. Tenemos entonces opciones y obviamente abajo tenemos ya la data que viene encapsulada de las capas superiores. Seguimos ahora entonces con lo que es ya UDP. Acuérdense que estamos en la capa de transporte donde hablamos de TCP y UDP. UDP, contrario a TCP, ya es un protocolo delgado, no tiene esa complejidad, porque realmente él se encarga de enviar los paquetes, es muy eficaz, pero él no se preocupa porque los paquetes lleguen en orden, si llegan, no llegan, sino que él sabe que las aplicaciones que están manejando el stream de data son las que se van a encargar de agrupar la información y asegurarse que esta información llegue, juntar los paquetes, por ejemplo. Él prácticamente manda la información y no se preocupa si llegó o no llegó, cómo llegó, en el orden que llegó. Por esto es que se llama que UDP no es una conexión confiable y no crea ese circuito virtual que crea lo que es la comunicación del TCP. Esto ya es una tabla resumiendo brevemente la diferencia entre uno y otro. Esto se va a tocar mucho más a fondo en los próximos capítulos. Yo lo que quiero es que tengan cierta idea cuando lleguemos ya a ese tema de lo básico de cada uno de estos dos protocolos, ¿ok? Acuérdense, TCP se encarga de secuencias, se preocupa porque los paquetes lleguen en el orden correcto y se reorganicen en el destino en el orden correcto. El UDP no tiene ningún tipo de preocupación en cuanto a esto, no lleva la secuencia. TCP es confiable, el UDP no es confiable como mencionamos. TCP crea una conexión, crea un circuito virtual, con algo que se llama el three-way handshake, que también lo vamos a ver más adelante. Verificación lleva lo que es windowing o control de flujo, que es todos los aspectos que se van a encargar de que la información llegue de manera confiable
a su destino. Ya en cuanto al UDP, no crea circuito virtual, no tiene reconocimiento y como no se preocupa ni de la manera que llegan la data, no tiene ningún tipo de control de flujo. Aquí ya vamos a hablar un poco de los puertos, ¿ok? Independientemente de la modalidad de envío, sea TCP o UDP, las aplicaciones para poder segmentar todas las conexiones existentes en una máquina usa puertos. Usted puede tener un browser abierto y tienen varias ventanas abiertas conectadas a diferentes computadoras. Entonces, de esta manera, con puertos, es que la computadora sabe qué información desplegar en qué ventana del Explorer que ustedes tengan. ¿Okay? Eso se lo tienen que saber, se lo tienen que memorizar. Lo van a ver tantas veces que ya al final de esto se lo van a saber de memoria. Tenemos que Telnet funciona con TCP en el puerto 23. El puerto 23 es quien esté esperando esta conexión, está oyendo, escuchando en el puerto 23. Pero imagínense que yo me voy a conectar de una computadora A una computadora B. Yo estoy en la B me está esperando en el puerto 23, pero mi computadora, utiliza un puerto por encima del 1024, dinámicamente elige un puerto y se conecta entonces a un destino de puerto 23 con el protocolo de Telnet. Entonces tenemos el Simple Mail Transfer Protocol, que usa el puerto de 25, HTTP puerto 80, FTP usa puerto 21 y puerto 20. Tenemos DNS, que también es UDP como TCP. El DNS usa TCP cuando está hablando entre dos servidores de DNS, y usa UDP cuando su computadora entonces quiere desplegar una página y resuelve lo que es el nombre de dominio www.google.com a un número de IP. Entonces tenemos HTTPS, que usa el puerto 443. Por debajo del puerto 1024, lo que es ya de los primeros puertos al 1023, son lo que se conoce como well known ports, o puertos conocidos. Ya ahí ustedes pueden buscar en el internet y buscan los well known ports y le va a desplegar un listado de puertos que son de aplicaciones conocidas que usan esos puertos. Ya por encima de eso, acuérdense que ya son dinámicos, son de selección dinámica. Vamos a hablar entonces de la capa de internet, donde se maneja el protocolo de IP principalmente. Acuérdense que aquí también tenemos los otros, que les voy a dar una breve descripción más adelante, del ICMP, ARP, RARP y Proxy ARP. El IP, aquí es donde está el direccionamiento lógico, lo que ya ustedes conocen, 192.168.10.0. Ese es ya el direccionamiento lógico o de software. Como ustedes pueden ver, la primero que ven es versión de qué. Bueno, versión de IP, si es versión IPv4 o versión IPv6. Entonces tenemos de importancia, tenemos el time to live, que el time to live, ustedes no quieren data corriendo a través de una red indefinidamente. Entonces él tiene un tiempo de vida que si no llega a su destino en ese tiempo específico, entonces es descartado. Tenemos el flag. El flag especifica si los paquetes que se están recibiendo deben ser fragmentados o no. Tenemos más arriba el tercero, tenemos el priority y type of service, que es cómo la data que se está enviando debe ser manejada. Igual que como vieron en lo anterior, TCP y el TCP, tenemos el header checksum, que verifica que todo esté correcto. Y después, entonces, muy importante, donde dice protocolo, lo que ponen aquí es el protocolo que está por encima, la capa por encima, que es a quién le voy a pasar esa información cuando yo la recibo. La computadora que recibe la información la pasa en la capa 1, después la lleva a la capa 2, capa 3, capa 4. Pero de la capa 3 a la capa 4, hablando ya en referencia al modelo de OSI, la capa 3 tiene que saber a qué protocolo en la capa 4 le va a pasar esa información. Entonces aquí saldría TCP y UDP.
Entonces ya como estamos hablando del direccionamiento lógico o de IP, claro, tenemos el direccionamiento IP de destino, el direccionamiento de IP de origen y de destino, ¿ok? Y por igual, entonces tenemos la data que va a ser enviada. Miren ahora entonces el número de protocolo, que fue en el campo que les mencioné anteriormente, los diferentes numeraciones que pueden tener. Si es 4 es IP, si es 9 es IGRP, si es IPv6 es 41. Entonces, dependiendo del número que esté puesto en el campo de protocolos, ya entonces las capas superiores saben cómo manejar esta información. Vamos a hablar un poco de ICMP. ICMP es Internet Control Message Protocol, que es el protocolo de diagnóstico, vamos a decir. Cuando ustedes tienen algún problema de que una computadora no se comunica con otra, el protocolo ICMP, que es encapsulado con el protocolo de IP, es que me ayuda a diagnosticar algún tipo de problema. ¿Okay? Aquí yo voy a usar el PIN. El PIN no es más que un programa que trabaja con muchas otras cosas, pero aparte de esa, la que usamos más frecuentemente es el Echo Request y el Echo Reply. Entonces usted pone en PIN y un direccionamiento, y si le responde, entonces significa que hay comunicación. Hay varios mensajes que le puede dar esto, que puede ser Destination Unreachable, que es que cuando esa información llega al router, que él la va a pasar ya, va a seguir su camino, pero sin embargo no se puede conectar al router que le sigue, da ese mensaje, dice Destination Unreachable, no me pude conectar a eso, y te estoy dando el mensaje de por qué no. Ok, también aparte de eso podemos usar el Traceroute, que básicamente va desplegando los saltos por donde va pasando esta data antes de llegar a su destino. Esto me ayuda en cuanto a diagnóstico, porque si no tengo comunicación con una computadora, esto me va a dar la información de en qué momento en el trayecto es que se pierde la comunicación. Vamos a hablar un poco de Address Resolution Protocol. Este protocolo lo que se encarga es de averiguar el direccionamiento de capa 2, el MAC address, de una computadora. Si ustedes ven el diagrama, cuando la computadora A se va a comunicar con la computadora B, la computadora A sabe cuál es su IP, porque se lo puse yo, alguien se lo puso. Es algo que se cambia, no es fijo. Y sabe entonces cómo llegar, o sabe el IP de la computadora a dónde va a ir, pero no sabe el direccionamiento de capa 2 de cómo llegar físicamente en una red local. Entonces, en el ejemplo que ustedes están viendo ahí, cuando la computadora A se quiere comunicar con la computadora B, automáticamente sabe que esa computadora está en otra red, porque el IP de destino es diferente a que tiene ella. Entonces, ¿qué hace? Bueno, él automáticamente busca en Windows, en el registro, cuál es el IP de su gateway, de su default gateway. El default gateway no es más que yo no sé dónde ir, yo te lo doy a ti y tú averiguas cómo llegar, o tú verás si tú sabes llegar. Pero imagínense que el router 1 en ese caso también es un router, pero imagínense que es una computadora. Él tiene que la comunicación tiene que llegar de la PCA al router. Ahora, ¿cómo llega? Se sabe el IP, pero igual no se sabe el direccionamiento de capa 2. Entonces, con el protocolo de ARP, prácticamente grita en la red, dice, me tengo que conectar con el IP tal. ¿Quién tiene ese IP para que me dé su dirección de capa 2? Para yo poder llegar físicamente de aquí a donde tú estás. Entonces, grita, hace un broadcast para que todas las computadoras escuchen. Entonces, el router 1 responde diciendo, ese es mi IP, este es mi direccionamiento de capa 2, así sabes llegar. Perfecto. Entonces va de la PCA al router 1. El router 1 en su tabla de enrutamiento ya sabe cómo llegar al router 2. Entonces el mensaje no llega a capa 2, sino se mantiene en capa 3. El router 2 por igual dice, bueno, perfecto, yo recibí esto, ahora lo tengo que manejar, se lo tengo que enviar a la computadora con el IP tal. Pero físicamente no me sé el direccionamiento de la capa 2. Entonces,
puede chequear su cache, que es si en algún momento tuvo comunicación con esa computadora, ya tiene esa información de la capa 2. Si no tiene eso en su cache, usa el protocolo ARP, grita de nuevo, me tengo que comunicar con la PCB. Tengo tu IP, pero no sé cuál es tu direccionamiento físico de capa 2. Entonces la PCB responde diciendo, ese es mi IP, este es mi direccionamiento de capa 2 o MAC address. Es básicamente resuelve el IP con el direccionamiento de capa 2 o MAC address. El reverse ARP hace lo mismo pero al revés. Imagínense una computadora que no carga un sistema operativo. Entonces, inicialmente la computadora sabe cuál es su MAC address porque físicamente tiene una tarjeta. Entonces ya sabe cuál es el MAC address, pero no tiene un IP. Entonces, ¿qué hace con este protocolo de Reverse Address Resolution Protocol? Grita en la red igual. Mi direccionamiento de capa 2 es tal, pero no tengo un IP. ¿Cuál es mi IP? Entonces ya hay un servidor específicamente en la red que escucha esto y le dice, bueno, tu direccionamiento de IP ahora va a ser tal. Entonces de esta manera esta computadora carga, puede sacar un sistema operativo de otro servidor ya que tiene forma de comunicarse con él y ya tiene un IP para su comunicación. Vamos a hablar un poquito ahora del direccionamiento IP. Antes de hablar del direccionamiento IP y mencionar las diferentes clases que hay, clase A, B, C, vamos a hablar un poco de la terminología. ¿Qué es un bit? El bit es un número, o 1 o 0. Ok, ya eso es un bit. Ahora, cuando hablo de un byte, el byte es 7 o 8 bits, dependiendo si tiene algo que se llama parity. Pero mientras tanto, piensen que un byte son 8 bits. Un octeto es lo mismo que un byte, siguen siendo 8 bits. El direccionamiento de red, que lo voy a explicar un poquito más adelante, y el direccionamiento de broadcast, ya es cuando hablamos entonces del direccionamiento lógico de las computadoras. Entonces, miren las diferentes clases de direccionamiento que hay. Yo tengo una clase A, clase B, clase C, clase de investigación, de prueba, donde yo segmento mi red dependiendo utilizando el subnet mask o la máscara. Yo segmento las redes en porciones más manejables. Ok, en la clase A yo tengo que el primer bit, si ustedes se fijan en la clase A donde tengo red, cada una de estas porciones viene siendo un octeto o un byte, 8 bits. Entonces, la clase A se define con el primero de esos 8 bits en 0. Entonces, la clase A va desde 0, con el primer bit apagado, hasta los últimos 7 bits prendidos que me suman, si yo los fuera a sumar, 127. La clase B, como ven a diferencia ya, va de 127 a 191. La clase C de 192 a 223. Entonces, si ustedes miran esto y yo tengo un direccionamiento de IP que dice 10.x.x.x, yo sé automáticamente que eso es una clase A. ¿Por qué? Porque el primer octeto va, la numeración va desde 0 hasta 127. Ahora, 127 no se usa porque es lo que se llama el loopback, y el 0 tampoco se usa porque equivale a una red. Si yo hablo entonces de clase B, en el primer octeto, los primeros 8 bits, yo tengo que ese número que va a poner ahí, si yo tengo un número que va de 128 a 191, por ejemplo, tengo un direccionamiento que me dice 129.x.x.x, ya yo sé por ese número que está ahí qué tipo de clase es. Entonces, en la clase C yo tengo que el número que va en el primer octeto, si empieza en 192 y sigue hasta 223, ya yo sé que esa red es tipo clase C. Solamente por eso. Entonces tengo
que en el primer octeto, si el número que ustedes ven en una dirección IP va desde 0 a 127, quitando el 0 y quitando el 127, sería entonces de 1 a 126, estamos hablando de una clase A. Si ustedes ven que en el primer octeto, que es el cuadrito que ven ahí, que está a la izquierda, y el número va de 128 a 191, independientemente del número, si está en ese rango, es clase B. Clase C, acuérdense, 192 a 223. Cualquier número que exista en el primer octeto que vaya de 192 a 223 es clase C. Brevemente les mencioné, ya hay varios IP que son reservados, que tienen funciones específicas. Si yo tengo que en el network address todos son ceros, ¿ok? Eso quiere decir que me estoy refiriendo a un segmento de red, a una red en específica. Si yo tengo que el direccionamiento de un IP que tengo es 10.1.1.1 y en la máscara tengo 0.255, me estoy enfocando en la red, ¿ok? En la red, en lo que es el 10. Esa red es el 10 porque la máscara que tengo debajo es 0. Tengo entonces la red 127.0.0.1. Esto siempre es un IP que se reserva para pruebas. Yo pruebo que mi computadora se conecta a mi computadora en sí, su protocolo, su grupo de TCP/IP está funcionando. Yo le doy un IP a mi computadora, yo le doy un ping a mi computadora y funciona. Cuando yo pongo que todos los nodos son ceros, estoy hablando ya de lo que es el direccionamiento de red. Esto ya cuando ustedes están configurando los routers. Si yo tengo una configuración y la marco como 10.1.1.1 y la máscara es todo cero, me estoy refiriendo a esa dirección en específico. Si todos los bits son unos, ya realmente me estoy refiriendo a el broadcast address, a todo lo que es la comunicación de broadcast. Entonces vamos a hablar ahora por último de lo que es el request for comment o el documento que maneja lo que son las direcciones privadas, que es el RFC 1918, donde yo tengo un segmento de cada una de las clases, pero para uso privado. Estos son los IP que yo puedo usar dentro de mi organización, Estos IPs no salen al internet. Todos estos IPs para poder salir al internet tienen que tener un router intermedio o cualquier otro equipo intermedio que haga lo que se llama nateo. Entonces, yo puedo configurar dentro de mi red todas las computadoras, dependiendo de la cantidad de computadoras que yo vaya a tener, yo puedo definir cuál de estas clases yo puedo utilizar. Si yo uso una clase C, que es la que ustedes ven ahí, que va 192.168 y tengo 10.0, estoy usando una clase C y tengo 255 computadoras. Okay. Entonces, dependiendo de la clase que yo esté configurando dentro de mi red, va a decirme cuántas computadoras yo puedo tener de manera privada.